Hace mucho tiempo que conozco a Mercé Berenguer, que trabaja con Miguel Roldán, que también es su pareja en la vida, como nos pasa a casi todos vuestros profesores. Bueno, o familiares, Alberto. Mercé antes, bueno, es arquitecta de esta misma escuela, más o menos de la época olímpica de Barcelona, y también fue durante años, y le echamos mucho de menos, crítica invitada en el tribunal de PFC de esta misma escuela, es decir, os estaría juzgando el proyecto, ¿no? El proyecto final en años anteriores. Me gusta recordar, porque coincidí algunas veces con Mercé, me gusta recordar algunas frases míticas que decían los alumnos, ¿no? A vosotros. El arquitecto tiene que tener glamour. Bueno, ¿eso qué quiere decir, no? Que tiene que tener glamour. Bueno, lo estuve buscando un poco por internet. ¿Qué es glamour? Todo el mundo lo dice, ¿no? Es presentar de manera... El arquitecto tenía que presentar de manera glamurosa, ¿no? Presentar de manera atractiva, magnífica, glorificando, ¿no? la arquitectura, como si estuviéramos echando un hechizo, ¿no? Y por lo tanto tendréis que presentar con convicción, cosa que hace Mercé, ¿no? Cuando presenta sus proyectos, sea en jornadas, en conferencia o, por ejemplo, pues en las jornadas abiertas de 48 horas, ¿no? Open House. Otra frase mítica, que bastante divertida, que es: quítame de esta sección todo lo que no es arquitectura, ¿no? Se refería a las plantitas, los objetos, ¿no? Es decir, si yo quiero controlar el proyecto, lo controlo a través de la sección. Eso mismo Mercé se lo aplicaba en sus proyectos, ¿no? Si miramos, por ejemplo, la Torre de Hospitalet, que es un proyecto de vivienda que en la Plaza Europa del Hospitalet, que sabéis que es una torre, pues cómo trabajar un proyecto que es de escala doméstica a la vez que es un objeto que no deja de ser una torre que se ve de muy lejos. Por lo tanto, trabajar en la sección, en el ámbito de la vivienda, pero no dejar de trabajar, por ejemplo, la fachada a una escala mucho más lejana, ¿no? Entendiéndose pues, de 3 plantas en 3 plantas, vestíbulos doble altura, etcétera, ¿no? Es decir, esa negociación que ocurre en la sección. Otro proyecto también, no sé si nos harás unas pinceladas, Mercé, la sede de los economistas sí. en Gracia, ¿no? También que tiene este tema de mírame, soy atractivo, y ese cuidado en la sección y también en la materialización tectónica del proyecto. Y luego, obviamente, casi todo el 95% del trabajo de Roldán Berenguer es fruto de concursos ganados. Y también por eso han hecho muchísimos equipamientos. Abundan los ejemplos de transformar el patrimonio. Creo que hoy nos enseñarás un proyecto del cual hemos ido hablando un poco y creo que lo espera la gente, que es insertar viviendas dentro del recinto fabril de Fabrecots, también con ese equipamiento adjunto que es para la COI de Castellers, ¿no? Entonces, ese tema de repensar el patrimonio también lo habéis hecho en Vic, actuando dentro de una iglesia. Y bueno, yo creo que es un tema recurrente y es el tema de nuestro estudio, Mercé. Estamos trabajando con los solares 17.7 de transformación industrial en Barcelona, ¿no? Y bueno, simplemente remarcar que tienen muchísimos premios. Creo que el más sonado es con un proyecto muy antiguo, que eran 2 casas, 2 casitas en Bellatera, que llegaron a ganar el premio FAD, pero muchísimos premios extranjeros también, fueron finalistas de los premios Mies en el año 2002, y es un premio que tuvo muchísimo eco, ¿no? en nuestra comunidad. Y deciros, por fin, si os interesa su trabajo, pues tienen 2 monografías, ¿no? Que mencionaré aquí, el TC Cuadernos número 100 o Documentos de Arquitectura número 64. Allí podréis encontrar pues las secciones de Roldán Berenguer.
Y con esto dejo a Mercè. Gracias, Judith. Me alegro de veros a todos vosotros y solo me sabe mal no ver a los alumnos del máster. ¿Qué preferís, castellano, catalán? Bueno, sigo con el castellano, como me ha introducido Judith. Bueno, me ha llamado la atención tu palabra glamour. Yo te diría, si fuera Miguel, él diría elocuente, que los proyectos han de comunicar mucho, por lo que tú explicabas bien. Nosotros somos animales de concurso, toda nuestra obra la hemos conseguido vía concurso público o concurso privado, pero siempre compitiendo, concursando. Eso quiere decir que nuestros dibujos, toda nuestra información ha de ser muy elocuente, ha de comunicar, ¿no? Y porque no tenemos muchas veces ocasión de presentarlo. Bueno, en esta primera imagen lo que veis son, nosotros tenemos ya 30 años de profesión, ¿no? Y en esta imagen lo que hay son los flyers con los que nos comunicamos cuando hay una noticia. Aquí abarcan un periodo de 10 años y son estas como postales digitales donde vamos anunciando noticias, ¿no? Y son un poco una síntesis, una cara, ¿no? de nuestra actividad arquitectónica en el despacho. Esta segunda imagen, que es uno de los dibujos numerosos que hace Miguel, que lo veis aquí en pequeñito, recoge más nuestra alma, ¿no? Es más directa nuestra alma. Trabajamos mucho la arquitectura desde paradojas y este dibujo es como una hibridación entre hombre y animal, ¿no? En esta imagen, con el título de Edificios que contienen escala de ciudad, es un poco el eslogan, el enunciado que vamos a seguir a lo largo de toda la presentación, ¿no? ¿Qué queremos decir con edificios que contienen la escala de la ciudad? Aquí hemos usado un diagrama que usan los ecólogos, ¿no? Que explicamos aquí. Hay dos ecosistemas, ¿no? Cómo funciona normalmente la naturaleza. Aquí hay un ecosistema, aquí hay otro ecosistema y los ecosistemas no se tocan, se interseccionan, ¿no? Se interseccionan en este punto medio y esto ellos le llaman ecotono, ¿no? Esto, para nosotros, es también como pensamos la arquitectura y la ciudad. Os pongo un ejemplo. Normalmente en un encargo tú tienes que trabajar un edificio privado, ¿no? O sea que sería este ecosistema relacionado o con un entorno que normalmente lo que hoy os explicaré es ciudad, hay veces que tenemos otros entornos y es este otro ecosistema. Y en esta intersección es donde nosotros producimos normalmente el enunciado de nuestra arquitectura, donde hay en este contacto, en esta superposición de lo privado y lo público, donde aparece un nuevo elemento arquitectónico. En esta imagen lo que son diagramas en sección, en planta, de una serie de proyectos, ¿no? Una pieza de ciudad, donde con el color naranja estamos representando el ecotono, esa pieza de intersección entre la ciudad y el edificio. Para ello os explicaré, os traigo primero 4 proyectos en Barcelona. Empiezo por Barcelona Activa. Son proyectos que tienen una calificación similar a la que estáis trabajando vosotros, por eso lo he querido traer. Y este es el más antiguo, ¿no? Es Barcelona Activa, en la Gran Vía. Estas son imágenes del concurso que presentamos. ¿Veis en la parte inferior? Es la imagen del edificio en la calle, ¿no? Es la calle Llacuna, está muy pequeñito, tenéis que hacer un esfuerzo. Aquí hay una gente haciendo maratón, el autobús,
gente interaccionando, o sea, lo que puede suceder en una calle de Barcelona. Y la fachada que proponíamos para el edificio era como una marquesina de autobús, era un pabellón de vidrio bajo, ¿no? O sea que básicamente es como una pieza de mobiliario, un umbral. Una vez atravesamos el umbral, vemos esta otra imagen. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos una especie de plaza que tiene alfombras, tiene sillas, o sea que es como un híbrido entre una sala de estar y una plaza, ¿no? Al aire libre. Y en el fondo está lo que nos pedían, el edificio, ¿no? Que es un edificio bastante industrial, donde es como una serie de estanterías, estos forjados, donde se puede colocar una fachada vegetal o cualquier otro elemento. Es como la arquitectura en este caso es un soporte, un gran brise-soleil, está claro, pero también un soporte al uso que se le dará luego. Y aquí arriba lo que veis es el diagrama, que es la sección transversal de este proyecto por aquí, donde veríais la calle Llacuna, que estamos aquí, es este umbral, el pabellón de vidrio, la plaza escalonada y el color naranja que está indicando cómo la calle se está extendiendo hasta todo el interior y a través del pabellón de vidrio multiplicamos la planta baja, se accede con unas rampas a una gran sala de atención al público que hay en el sótano. Bueno, esta ya es la imagen del edificio. Vuelvo a reproducir este es el pabellón que veíamos de la calle, ¿no? Que además es soporte de un grafiti, ¿no? Aquí pone Porta 22, Espai de las Novas Ocupacions. Se accede por aquí y por este pabellón hace de umbral de protección a la plaza interior y también es una bajada en rampa a lo que os decía, ese gran espacio polivalente. La imagen de arriba, estáis viendo esa placita con sus lamparitas, ¿no? Que es ese híbrido entre espacio doméstico, ¿no? Y espacio público, ¿no? Son lamparitas, mesitas, sillas, alfombras de madera, ¿de acuerdo? Y los elementos de jardinería acompañando. Esta, de hecho, es el vestíbulo real del edificio, ¿no? O sea, la gente, muchas veces la gente de Barcelona Activa, que es como un edificio de oficinas, recibe aquí a sus clientes, quedan aquí en la entrada, es el primer punto de interacción. Aquí a la derecha lo que veis es un diagrama, porque Barcelona Activa al final lo que es un complejo de una serie de edificios, todos tienen que ver con las ocupaciones, ¿no? Está la primera sede que era una rehabilitación de un edificio industrial, que es este edificio de la derecha, el del fondo, que es nuestro edificio de aquí, y otro edificio en torre, que no es nuestro el proyecto, es de Gascón, un profesor de vuestro aquí en la universidad, donde en cada uno de ellos están sucediendo niveles de ocupación. Aquí hay un vivero de empresas cuando se empieza, aquí hay toda la información en nuestro edificio para las nuevas ocupaciones y en esta torre ya es cuando se alquilan espacios a un módico precio para empresas más consolidadas, ¿no? Lo que veis en este diagrama es cómo el subsuelo, para nosotros, la geología, la energía, todo está interaccionado en nuestro proyecto. Ahora lo veréis en imágenes qué significan estas líneas de agua hacia el subsuelo, ¿no? Bueno, y aunque fue el plano original, yo casi acabo la explicación con, al final, principio y final se unen. Esta es la ubicación del proyecto, aquí, estaba en la calle Llacuna, como dice su toponimia, le viene el nombre de que había una laguna, ¿no? Y realmente ahora el proyecto estaría situado en este punto, veis como todo un drenaje de agua, y al lado veis la sección del concurso
que, como siempre, los concursos y proyectar es una promesa al futuro, ¿no? Y en esa promesa identificáis lo que veíais, ¿no? Ese pabellón, esa plaza interior, ¿no? Esa multiplicación de la pieza más importante en un equipamiento o edificio, que es la planta baja, ¿no? Esto es la planta baja, pero este primer sótano, por sus patios de luz y su acceso, es también como una planta baja, y ese elemento que lo vincula energética y geológicamente al lugar, que es un gran pozo que lo que hace es aprovechar el agua del freático, porque toda esta zona, los sótanos tienen muchos problemas con el freático, porque, claro, todavía potencialmente está esta laguna aquí abajo, ¿no? Esta es una imagen del interior de las oficinas, aquí lo veis, donde este leitmotiv de que el freático, la energía, hace funcionar las máquinas de clima, el riego, o sea, es un suministro para el edificio, aprovechamos esa agua, aparece en toda la definición del proyecto. Por ejemplo, la escalera, toda ella es como un pozo de luz, ¿no? O sea, tiene un metal galvanizado, ¿no? Barnizado a su vez, para que se refleje y se multiplique la luz, y tiene esa apariencia de pozo de agua. Lo mismo, el mismo material está en los techos de las oficinas, que con el reflejo en las superficies que hay de algunas mesas, vuelve a tener esa imagen del agua. Y los parkings donde hay las bombas y los pozos, también está grafiteado ese motivo del agua. Bueno, ahora entramos en un segundo proyecto en Barcelona, nuevamente pieza de equipamiento. Ya veis, son equipamientos, pero con un uso privado, el anterior, es una sede corporativa. En este caso, este es el Museo de Bomberos. Estamos en la calle Lérida, que es esta de aquí, en la zona de Montjuïc, y había la primera caserna de bomberos, un edificio no catalogado, pero el cual lo hemos evidentemente reciclado, recuperado, y aquí se vuelve a ver la primera operación de cotono, esta palabra la iremos, ya digo, machacando a lo largo de toda la presentación. Aquí veis el proyecto en planta, una ampliación, o sea, esto es la caserna, ¿no? Y nuevamente lo que hicimos aquí es, toda esta fachada en planta baja eran unas persianas, ¿no? Por donde en su día salían los coches de bomberos, que las hemos convertido en ventanas para que suceda esto, ¿no? Este es el interior, aquí veis un axo desplegada, ¿no? Esta fachada opaca, que era una barrera del dentro y fuera, ahora es ese espacio de intersección, sería este gran vestíbulo y espacio expositivo al que vuelca todo el programa del Museo de los Bomberos, pero también es su sede social, hay oficinas, espacios de formación, hemos multiplicado las plantas por aquí dentro, por aquí también, ¿no? Y este gran hall, espacio expositivo, es ese ecotono que intersecciona con la ciudad, ¿no? Visual y físicamente. Ahora estamos ya en Cala Placidia, en Barcelona nuevamente. Se trata de un solar también con calificación 7, destinado a la sede de los economistas. Es un solar muy estrechito, es como de plantas como una vivienda, 300 metros, y nuevamente un trabajo que hacemos como arquitectos no es hacer grande lo pequeño, ¿no? O sea, ir redefiniendo constantemente la escala del edificio, ¿no? En este caso, nuevamente veis material de concurso mezclado con material de desarrollo, ¿no? Aquí veis ese diagrama, ¿no? En sección, la Plaza Cala Placidia, la sección del proyecto, y como todo este espacio de la fachada, esa galería, que la veis aquí, en axonométrica, donde va la escalera, esa galería
lo que colocamos son los vestíbulos de cada planta, ¿no? Aquí son espacios de formación, hay aulas y oficinas en la parte de arriba, y todo el movimiento del edificio se produce en esta fachada. La gente llega desde la calle, o sea, hay esa interacción de cómo el espacio público de la Plaza Gala Placidia tiene una continuidad a lo largo en vertical en esta plaza. Nosotros decimos, y por eso la fachada es de vidrio, hay una relación de transparencia y reflexión a lo largo del día entre la sede y la plaza, ¿no? Aquí veis una imagen también donde nos identifican la planta, rescalamos como una gran ventana. Este edificio básicamente es una gran ventana a la plaza. Bueno, ahora lo veis ya nuevamente con imágenes de más detalle. Aquí veis el efecto que se produce en la noche, ¿no? Cómo se ve el interior. Esta sería una imagen de la noche al estar iluminado, y aquí veis un momento de actividad donde nuevamente esto es como pasaba en Barcelona Activa. Aquí es como una salita de estar, ¿eh? Vuelven a haber butacas, lamparitas, y sobre todo lo que hacemos es que se aumenta la interacción social dentro del edificio, pero también a nivel de ciudad, ¿no? O sea, es el ecotono. Los ecologistas dicen, para que sea muy saludable el espacio, los dos ecotonos, o sea, en este caso el espacio público y el privado, es muy importante que sea muy rico e interaccione muy bien el espacio de intersección. Y eso es lo que intentamos hacer en arquitectura, ¿no? Que aquí pasen muchas cosas en esa intersección. Igualmente, a nivel de planta baja, veis cómo la planta baja se convierte en un porche, todo ello a una escala doméstica, la escala de nuestra ciudad. Por último, antes de entrar en Fabra, otro ejemplo muy diferente, pero donde hay nuevamente esa interacción de las escalas y esa interacción de lo público y lo privado. En este caso ya no es un equipamiento, se trata de un edificio de viviendas. Está en Hospitalet, en la Plaza Europa, y aquí abajo veis, esta es la información del concurso, lo que decía Judith, esa parte elocuente de comunicar. Veréis cómo de lo que producimos en un concurso, las esencias están hasta el final, se llevan al ejecutivo. ¿Qué se explica? Aquí hay un panel, un segundo panel y un tercer panel. Y aquí veis, he querido hacer un paralelismo con una película del Far West, que tenemos, el primer panel se relacionaría con esta imagen de la lejana distancia, ¿no? La segunda fotografía es la media distancia, y el tercero ya es cuando se reta, ¿no? En el film se miran a los ojos, y la distancia próxima. Bueno, ¿qué decíamos en la lejana distancia? Lo que decíamos es que una torre de 15 plantas no necesariamente son 15 pisos superpuestos, sino que pueden ser una superposición de edificios. En este caso hemos agrupado en 3 niveles y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 edificios superpuestos en lugar de 15 plantas. Esta es el mensaje de la lejana distancia, ¿no? Reescalar el volumen. En la media, lo veis, veis como ya aparece además flotando, como hay una interacción de la planta baja con el entorno, y nuevamente esa misma idea de reescalado. Y en la próxima, en una visión como imposible de helicóptero, vemos que un edificio de vivienda social, económico, muy limitado en presupuesto, muy estandarizado, todas las ventanas, todos son elementos del mismo formato, puede ser monumental. O sea, aquí lo que estamos explicando es que la ventana no mide 3 metros, la ventana mide 9 metros. Claro, para nosotros esto es poner en la escala
de los edificios de Hospitalet, que son edificios de esta altura, en relación a los edificios de Plaza Europa, que son edificios en cambio de 15 plantas o más, ¿no? Hacemos, como estamos en el ecotono entre Hospitalet y Plaza Europa, este elemento, este reescalado nos hace ese traspaso. A la vez aquí es una comunidad, ¿eh? Las ventanas son la gente interacciona, los vecinos, en este patio abierto al exterior, es un nuevo patio. Aquí lo veis ya la torre ejecutada, ¿no? Estos niveles que son idénticos como diseño los vamos rotando, ¿eh? Eso nos da una variabilidad de la torre. Bueno, esta es la imagen del zoom, aquella que os decía como imposible, como si un helicóptero se hubiera parado aquí delante, y podéis ver esa escala que os decía, ¿no? Como algunos de los vecinos están aquí asomados, ¿no? En algún momento están aquí, y estas tribunas invertidas hacia adentro para evitar el vértigo, lo que nos hace es crear unas comunidades, ¿eh? Esto es un subedificio dentro del edificio. Y hay una relación como de patio de vecinos, pero abierta a la vista, ¿no? En este panel vemos cómo la planta baja creamos un pasaje donde el vestíbulo, hemos acumulado toda la edificabilidad arriba, de manera que pudimos hacer un vestíbulo y unos locales altísimos, ¿no? Porque habíamos consumido la edificabilidad arriba. Y aquí lo que hace es que este vestíbulo se convierte en un espacio comunitario interior, donde las madres están aquí y hacen sus fiestas de cumpleaños de los niños. O sea, conseguimos también rescatar un espacio comunitario dentro y conectar, hacer como una doble puerta al edificio. En este plano, que requiere un poco de esfuerzo vuestro, es también cómo dibujar cosas que no solemos, conceptos que no solemos dibujar. Este plano lo que está representando es la visión desde dentro de la torre hacia afuera. O sea, está representando las vistas, estos pétalos son las vistas que tenemos desde dentro de la torre, cuánto abarcan en la ciudad. Es decir, hemos dicho que hay 5 niveles de edificios, ¿no? Y desde cada nivel, la distancia, el más bajo, el nivel 1, solamente abarca este trozo de la ciudad, estos pétalos. Pero el nivel 5, que es este de aquí, la visión que se abarca, esto es lo que abarca la vivienda, las viviendas son en esquina, ¿de acuerdo? Esta vivienda en esquina llega a ver el mar, ¿no? Este plano fue muy atractivo para los usuarios, para cuando antes de ir a visitar el edificio sabían qué verían desde dentro, ¿no? Bueno, ahora entramos ya al proyecto que desarrollaremos con detalle, que es Fabra y Coats, con un programa de vivienda social. Nuevamente este es un dibujo del concurso muy diagramático, la fachada exterior, la fachada interior y unos espacios en cascada que ahora veréis. Bueno, cuando se convocó el concurso, que es un proyecto que ha estado parado durante años, si hay tiempo os explicaré los motivos. Este concurso se hizo hace ahora ya 11 años y aquí está el recinto Fabra, creo que Ruiz Sánchez os ha hablado, por tanto no me pararé mucho en él. La nave en planta es esta, en alzado es esta nave, una nave de 100 metros. Aquí veis el estado, cómo nos la encontramos, ¿no? Esta es la fachada que da a la calle, porque da una calle por aquí, calle Parellada, y esta es la fachada de la nave desde el recinto, desde este espacio de plaza que decimos aquí. Esta era la imagen de la nave, el estado cuando llegamos. Una imagen más de cerca, ¿no? Esta es un muro, es la calle Parellada, y como veis se trata de un edificio puramente industrial con 2 niveles
donde hay un módulo de fachada que se repite, en este caso, 30 veces, ¿no? Y lo que nos da básicamente es un gran edificio de 100 metros con 2 plantas, 15 metros de altura entre las dos y 15 de profundidad. Bueno, ahora hacemos un salto en el tiempo más largo, nos situamos en el contexto de Sant Andreu, el barrio, en el año 1900, que es el momento en que se construyó el edificio, el momento de su nacimiento, ¿no? ¿Qué sucedía en ese momento? Bueno, aquí esta imagen, como no, nos lleva a imágenes, nos recuerda imágenes de la pintura, ¿no? De Millet, el Ángelus, ¿no? Vemos que Sant Andreu era un barrio agrícola muy vinculado al Rec Comtal, como veis en este lado de aquí, y a la vez que era un barrio agrario, ¿no? También era un barrio donde hubo un boom industrial, y aquí empezáis a ver ese boom en el 1900, también alimentado por el motor del agua del Rec, que son las fábricas. Veis aquí una chimenea, otra, aquí en la esquina hay otra. Este es nuestro complejo de Fabra, ¿no? Desde esta imagen bucólica del campo. Ahora ya nos acercamos en el 1900 a cómo era el recinto, un plano de la época, y nuevamente aquí nuestra nave y el edificio de Ruiz Sánchez, que si os lo ha explicado para que os ubiquéis. Otra imagen de un día festivo, ¿no? Saliendo la gente por el recinto. Esta ya es una imagen próxima, cómo eran esos interiores de Fabra. Bueno, aquí con este titular de asociaciones pioneras, lo que veréis es un baile de una frase que a mí me gusta decir, nuevamente una paradoja, ¿no? El pasado no es pasado. ¿Qué iremos haciendo? Constantemente iremos haciendo un link de lo que pasaba en el 1900 y lo que pasa en el 2020, ¿no? O sea, eso para nosotros es la rehabilitación, ¿no? Veréis que no es solamente una cuestión física. Es como decía Nacho en este artículo, cualidades simbólicas del edificio para reafirmar la identidad del barrio. Se recuperan también cualidades simbólicas. Una de ellas, por ejemplo, es esta, asociaciones pioneras. En el 1900, cuando nació Fabra y Coats, fue la primera asociación empresarial donde una empresa nacional, en este caso catalana, se asociaba con una fuera de la nación, es decir, con una escocesa. Y aquí tenemos al señor Fabra, es este de aquí, y al señor de la Coats. Representan esa asociación. En el 2020, nuestro Ayuntamiento de Barcelona, ha hecho otra asociación pionera. No hay precedentes de unir una reutilización del patrimonio industrial, esta nave, con la vivienda social. Sí que hay operaciones de vivienda privada de LOPS, pero es pionero en cuanto a vivienda pequeña, en cuanto a vivienda social, ¿no? O sea, nuevamente el pasado no es pasado. Bueno, recuperamos la frase del principio, edificios que contienen escala de ciudad. Este leitmotiv sucede a todas las escalas. Y ahora aquí os presento 3 niveles de escala de cómo el edificio de Fabra se relaciona con la ciudad, se relaciona con el barrio y se relaciona con el complejo de Fabra. La primera imagen, ¿cómo se relaciona con la ciudad? Bueno, esto vuelve a ser otra de las estrategias del Ayuntamiento de Barcelona, que es que todos los complejos, esto que veis en rojo, ¿no? La mayoría de los complejos industriales de nuestra ciudad, muchos de ellos textiles,
que fueron motor económico de barrios, ¿no? Se convierten, se reutilizan como fábricas de la creación. Aquí veis el nuestro, ¿no? Fabra y Coats, ¿no? En verde es cómo estos complejos se relacionan con la estructura de espacio libre grande de la ciudad. La segunda escala de aproximación, acordaros de esas imágenes del Far West, ¿no? Estamos en todos los proyectos, reproducimos con diferentes claves esa cantidad de links a diferente escala. Bueno, ahora estamos en el barrio de Sant Andreu. Esta es una planta y veis donde había campo, ahora hay un barrio densamente poblado. Este es el color negro, identifica la trama de vivienda de la ciudad. Y cómo el vacío que ha quedado es el complejo de Fabra, ¿de acuerdo? De lo que era un complejo, un centro económico de producción, ahora es un centro de cultura y de espacio público. Igualmente sigue ocupando este espacio de supercentralidad y de irradiar, en este caso, actividad cultural. Y el color rojo representa también y de espacio público y de relación, de plaza. Cuando hacemos otra escala de aproximación, esta es una maqueta del complejo, esta es nuestra nave pintada de naranjita, aquí la tenéis en planta, ¿no? Ese diagrama en planta tenemos la nave aquí, una sección, y en esta escala el ecotono, ¿cómo sucede? Hay un hall en doble diagonal, que ahora explicaremos, colocado en el centro, en la planta de aquí, de la nave, que interacciona con la plaza del complejo de Fabra y la calle posterior y con el propio edificio. Ahora hacemos ese salto ya de escala al edificio, propiamente, a la nave, y lo titulamos así: activamos todos los elementos de la nave original. ¿En qué voy a centrar la explicación? En 3 puntos. El primero es en ese espacio comunitario y de movimiento de la doble diagonal. El segundo punto, hablaremos de la construcción del edificio, y el tercero, hablaremos de la energía y el clima en el edificio. Bueno, esta imagen, que es durante el proceso de construcción, lo que veis es ya hace 11 años, bueno, no menos, hace 4, cuando se vació la nave de contenido, y me gusta enseñárosla porque reproduce el momento mágico del concurso, cuando Rodin tuvo la idea central del proyecto, que es: nosotros entramos a ver la nave por el centro y para observar la nave tuvimos que girar la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, esa mirada que hicimos para comprender este espacio, Rodin hizo la primera propuesta de arquitectura, que era convertirlo en la zona de vestíbulo, en el vaciado de doble diagonal del proyecto. Es esto, ¿no? En diagrama, lo que habíamos visto, una nave de 100 metros, la entrada con el vestíbulo central y todo el desarrollo de escaleras y movimiento que se hace el proyecto, no parado por el forjado intermedio, sino que llegamos hasta la cubierta, ¿no? Porque el programa de colocar 46 viviendas lo que hace es colmatar la nave. Nos hizo ganadores porque lo que hicimos no fue pensar el proyecto en transversal, sino en longitudinal, y aportar este espacio que refuerza aún más el valor y la dimensión real de esta nave, que es la sección longitudinal. Son los 100 metros y su potencial de la altura hasta la cubierta. Esto lo veis en la maqueta, ¿no? En esta maqueta ya de trabajo del proyecto, la nave original, sus 100 metros, y ese vaciado contrapuesto a
las 46 viviendas, que es esta parte de aquí, ¿no? Otras maquetas de la misma maqueta de trabajo. Este es reajustado, pero el dibujo que presentamos al concurso, la axonométrica desplegada, nuevamente en palabras de Judith, bueno, esto es una máquina para comunicar las bases del proyecto, ¿no? Aquí veis, entraremos a explicar estos 3 ítems. El primero es que teníamos la nave original, como os decía, es una nave donde lo que nos hizo ganadores fue no pensar como el resto en solo la sección transversal, la crujía que repetíamos 30 veces, sino en hacer esa otra lectura en la otra dirección, ¿no? La diagonal. Pero aquí veis, la envolvente en un edificio industrial, estructura y construcción son lo mismo, son indestriables, me gusta usar esta palabra en catalán tan gráfica, ¿no? Son inseparables, ¿no? La fachada es estructura y aquí veis había ese forjado intermedio, las cerchas y la cubierta. Bueno, la primera operación es, en lugar de hacer un núcleo de escaleras vertical, una caja cerrada, RF, convertimos todo el vestíbulo en el movimiento en cascada de las escaleras, 2 ascensores, lo cual nos dividía muy bien en 2 comunidades, ¿no? O sea, es una gran comunidad, pero que a la vez tiene sus subcomunidades, ¿no? La de la derecha, la de la izquierda, y en estos espacios es donde están las zonas comunitarias de la vivienda. Todo esto siempre interaccionado con el espacio, visualmente el espacio de Fabra. Y unas calles interiores, que son las que la veis por aquí atrás, mirando a la plaza del recinto, que dan a las viviendas. Y aquí ya veis las 46 viviendas, son unas viviendas pasantes que tienen doble orientación, doble fachada, ¿no? Y nuevamente ese respeto de la nave original, el suelo existente, el suelo intermedio, solamente hemos eliminado esta pieza para amplificar espacialmente la capacidad de este volumen espectacular de la nave. Bueno, ahora ya son unas imágenes, la primera de ese conjunto del espacio comunitario y de escaleras, ¿no? Esa doble diagonal. La imagen cuando llegamos en el concurso en el año 2000, esta imagen se ha convertido en esta, ¿no? O sea, ahora ya podemos llegar a la cubierta, ahora esta pared ciega hemos abierto a la calle, o sea, se interaccionan en el vestíbulo, esto es como una gran plaza cubierta, ¿no? Y la visión se ha multiplicado. Esta visión, supongo que os orientáis, es ahora mirando a la calle Parellada y veis ese espacio en doble cascada simétrico, ¿no? Hacia los 2 lados. Hemos subido un primer tramo, estamos en este nivel donde podéis ver el ascensor, la secuencia de escaleras. Hemos recuperado la puerta antigua que da al recinto, o sea, es la visión opuesta a la anterior. Seguimos subiendo por este espacio comunitario. Ahora este espacio se está, a través de los vecinos, se está decidiendo su uso, ¿no? Uno está destinado a zona de gimnasio, otro a un chill out, otra más para los niños, una zona jardinada, o sea, en breve estará repleto de elementos, que os podré traer las imágenes. Esta es la salida al solarium, también comunitario, la salida a la cubierta. Lo que antes no sucedía, claro, teníamos solo 2 niveles, este era el forjado original, es el forjado original, y ahora estamos a un nivel que casi, lo que veis, las cerchas originales forman parte de nuestro espacio. Otra imagen, ¿veis? Hay muy pocos materiales, al igual que es el lenguaje de la construcción industrial, lo blanco es lo nuevo,
todas estas barandillas están siguiendo todo el código genético del diseño de barandillas y rejas que habían en la nave industrial. Y aquí veis la calle interior que nos hace acceder a las viviendas. Bueno, ahora respiramos un poquitín aquí y vemos a dos personajes que supongo que los conocéis, ¿no? Aquí veis a Mr. Foster y a Mr. Fuller, que como sabéis eran colaboradores muy estrechos, y nos gustó mucho en una de las películas de Foster cuando Fuller le hizo esta pregunta: Mr. Foster, ¿cuánto pesa su edificio? Claro, cuando estos personajes se hacen estas preguntas, lo que están haciendo es no pedir números, sino hacer arquitectura con los números, ¿no? Intentamos nosotros prolongar esta pregunta en nuestro proyecto, ¿no? En el caso de la rehabilitación, este tipo de preguntas es brutalmente pertinente. Conocer todas las características físicas del edificio a recuperar es esencial. O sea, esto es uno de los mensajes importantes, ¿no? Hemos de conocerlo, vaya, no como si lo hubiéramos parido, como tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Ya en la fase de redacción del proyecto, paseando por el edificio, sabiendo que el uso de este edificio era de almacenaje, teníamos la conciencia de, por tanto, de que debía ser un edificio con una capacidad importante, grande, este suelo y este suelo, ¿no? Y entonces vimos que había un cartelito que ponía que, claro, es un edificio industrial, todo es elocuente, ¿no? Ponía 1.100 kilos metro cuadrado. Eso es lo que nos decía, es lo que es capaz de aguantar este forjado y este suelo de aquí. Este enunciado, que verificamos con unas pruebas de carga, está claro, se convirtió en el motor de la idea estructural del edificio. Estructural y mucho más allá, y de respeto del edificio. Nuevamente, en el concurso se convertía este edificio de 2 plantas en uno de 4, donde la cimentación, la estructura, toda iba a parar a este suelo. Al entender, nuevamente, al entender el edificio y su estado de cargas, ¿no? Su gravedad, su capacidad portante, lo que hicimos fue convertir este nivel en un segundo suelo. O sea, es como si tuviéramos 2 parcelas, esta y esta. Y entonces planteamos la estructura muy diferente, tenía que ser lo suficientemente ligera para que actuara esto como un edificio y esto como otro edificio. Y no tener que ni tocar ni reforzar esta cimentación, ni tocar ni reforzar esto, ¿no? Ahora veréis con qué elemento, eso quiere decir que todo el tiempo sabíamos, todo lo que colocábamos, sabíamos que no sobrepasaba. En todo momento en el diseño sabíamos lo que el edificio pesaba, pero lo convertíamos en una cuestión arquitectónica, no de números. Bueno, esto ya lo veis en proceso de construcción, ¿no? Y cuando os decía que era una cuestión arquitectónica, incluso simbólica, quiere decir que eso además nos producía un link con el pasado. ¿No veis esta imagen? Cuando llegamos allí, todavía estaban las estanterías de almacenaje, ¿no? O sea, este frame metálico en nuestro proyecto se traduce en un frame de madera, porque es más ligero. La madera pesa 5 veces menos que el metal. Si esto lo hubiéramos hecho con un frame metálico, que era la primera propuesta, hubiéramos tenido que reforzar y perforar todo, agujerear este forjado e irnos a la planta de baja, ¿no? O sea, nos hubiéramos cargado conceptualmente la nave original, este suelo, ¿no? Otra cosa que también somos muy atentos, no solamente es a esta cuestión cuantitativa, como os decía, de la carga, sino cómo funcionaba la nave cuando era textil. Este era el corredor
por dónde corrían las cajas, ya lo veis, los tejidos por dónde se movían. Y en nuestro proyecto esto sigue siendo el corredor ahora de personas, ¿no? O sea, este espacio nuevamente sigue siendo un espacio común y de circulación. Este concepto, como os decía, de entender muy bien cómo funcionan las cargas aquí, ¿no? En la nave original, nos permite hacer una construcción como de mueble, ¿no? Ya lo veis, los dos niveles son como de quita y pon, lo que decimos que el edificio es reversible. En esta imagen es también nuevamente muy elocuente, lo veis como se sacan de arriba, estamos sacando las dos fachadas. O sea, eso quiere decir que no solo lo respetamos en el momento de construirlo, sino que en un futuro podemos volver a este edificio original porque no lo hemos tocado. Bueno, ahora esto ya lo veis en planta, esas viviendas, esta es la vivienda tipo, ¿no? Como es un edificio brutalmente democrático, económico, igualitario, diríamos, a nivel de programa, las 46 viviendas son todas iguales. Tienen esta crujía, que lo veis, se adapta a la nave, coge 1,5, ¿no? Por tanto, manda la nave, ¿eh? Siempre el baile es un baile constante, es un entente constante, nave existente, nuevo, ¿no? Por tanto, crujía y media, es decir, 5 metros y poco de luz, y doble orientación, doble fachada, ventilación cruzada, esto lo veis también nuevamente en este diagrama de Axo, y la planta es una planta, claro, con muchos requerimientos. ¿Qué propuesta hay? La de convertir toda la sala, el espacio de día, el comunitario de la vivienda, es un espacio pasante, ¿no? Que interacciona con la calle. Ahora aquí la gente ya coloca mesitas, plantas, lo que dibujábamos ahora ya no es dibujo, ya es realidad. Y lo que funciona muy bien para el COVID y todo, ¿no? Que todo esto la ventila extraordinariamente, ¿no? Con las dos fachadas. Las habitaciones son estas piezas, el espacio íntimo, no hay corredores. La cocina, lo único que es fijo en esta vivienda es el suministro de ventilación, extracción aquí, y la cocina, que es el corazón de la vivienda en el centro, nuevamente es el corazón, con los baños, todo lo que es servicios es la parte fija de la vivienda y está en el centro. El resto, esto es cartón yeso, se puede quitar, se puede modificar. Y la pared de divisoria es estructural, como vemos aquí, el frame, ¿no? Bueno, ahora esa imagen, esto es la planta baja, por donde corrían los hilos, lo que os decía, ahora pasamos nosotros, ¿no? La fachada original de la nave no se toca, por tanto, idéntica al estado original, y la fachada nueva es una fachada térmica, lumínicamente, que tiene todos los requerimientos. Hacer una vivienda de 50 metros cuadrados útiles dentro de otro edificio realmente es un ejercicio de dominar normativas y funcionalidad enorme, ¿no? O sea, lo cual os lo digo que es un chequeo, siempre estamos al límite de las dimensiones, de todo, al límite de todo, ¿no? Porque tenemos un límite de superficies mínimas y de presupuesto mínimo. Este es el forjado nuevo, desmontable, por aquí corren las instalaciones eléctricas y de agua, todas ellas desmontables también y registrables. Bueno, ahora es la imagen nuevamente del pasillo, vista desde fuera, ¿no? El hueco de la nave, donde se ha implementado, siguiendo los cuarterones, una reja que también es desmontable, que funciona para seguridad y como barandilla también a nivel de la planta de arriba y para que no entren palomas, etcétera, etcétera. O sea, tiene toda una serie de funcionalidad, pero esta pieza es de quita y pon. Y aquí veis el nivel intermedio que hemos añadido, ¿no?
sin alterar la imagen de unidad de la nave. Si quitamos esta pared de ladrillo de la nave original, lo que vemos es esto, la fachada nueva, ligera, de madera, y aquí vemos, esta es una de las viviendas, ¿no? La sala, la ventana de la sala, ¿no? Practicable, con sus rejas, su screen, la ventana de uno de los dormitorios. Nos acercamos un poco más, aquí veis ese espacio que os decía, pasante nuevamente, que es la sala... sala, comedor, cocina, ¿no? Con la cocina en la parte central y los dormitorios, y al final esa pieza de terraza, de balcón al fondo. Esta imagen es la inversa, ¿no? Ahora estamos en la terracita mirando la vivienda desde el otro extremo. Esta es la fachada a la calle y veis nuevamente la vivienda al otro extremo. Este es un nivel de vivienda, arriba hay la otra vivienda, ¿eh? Aquí están los tendederos de la vivienda de arriba y esta que tiene este espacio de terraza con la reja. Bueno, aquí veis los diferentes niveles globales de la nave, ¿no? Planta baja, primera, segunda, tercera, la sección por el eje de la vivienda, viendo la diagonal, el bajo cubierta y la cubierta con los dos solarios. Aquí veis el espacio comunitario central del segundo nivel, como luego colocamos unas viviendas. Esto hace que esa sensación de singularidad de esta calle interior, es muy interesante ver cómo va cambiando en cada nivel, ¿no? Y cómo la gente se va apropiando de esos espacios, que son una extensión de la vivienda y una interacción también entre ellos, ¿no? Bueno, ahora entramos en el segundo ítem, ¿no? Hemos pasado por el de la diagonal, ahora el de la doble diagonal, y el segundo, que es la construcción del edificio, la construcción y la estructura, como os decía, que es una misma cosa, lo titulamos con la palabra texere. Nuevamente es una palabra que nos acompaña en muchos proyectos, es mucho nuestra manera de pensar. Texere, en el año 1900, en la Fabra y Coats, ¿cómo no? ¿Qué quiere decir? Texere es un verbo latín que quiere decir tejer. Es la actividad que se hacía en la nave. En el 2020 nosotros aquí hemos hecho cosas que nos divierten, ¿no? Que es tejer el plano de situación. Aquí está la nave, ¿no? Como aquí también hemos tejido la doble diagonal, ¿no? La palabra texere, con el tiempo, ha dado lugar a muchas palabras como texto o técnica. ¿Por qué? Porque tejer, texere, lo que describe básicamente es esto que digo aquí abajo, la acción de juntar, de articular cosas diferentes para al final construir un todo, ¿no? O sea, la arquitectura es texere. En todas estas imágenes veréis cómo vamos tejiendo lo nuevo y lo existente constantemente, ¿no? O sea, son esos hilos, es una construcción, la del proyecto es una construcción que decimos ligera, por ensamblaje en seco, y por tanto se monta y se desmonta, o sea, conserva su identidad cada elemento. Aquí hay un plano para nosotros esencial, que es el replanteo de las paredes de la estructura de madera de las viviendas. Aquí lo veis en planta, en sección longitudinal, la relación entre la estructura existente de la nave, es decir, los huecos, los pilares, las perchas y los nuevos módulos de vivienda. Claro, están haciendo un baile de una y media, una sí, una no, este es este cruce, y lo mismo en altura. Estamos siempre al límite de las medidas funcionales mínimas de una vivienda, que eso es el programa de vivienda social.
Lo mismo nos sucede en la ventilación y la iluminación, que es este diagrama. Llegamos con la gente que redactó las normativas de iluminación y ventilación mínimas de una vivienda, llegamos a reconstruir ese redactado, porque este hueco de ventana que lo representamos aquí, representa la mínima iluminación y ventilación que necesita cada uno de los espacios que dan de la vivienda. O sea, siempre tenemos como dibujado en 3D, o diríamos como todo el conjunto de requerimientos funcionales de la vivienda. Lo mismo ese texere por capas, lo veis, estos son los planos de ejecutivo de la fachada, en rojo es la estructura de madera y le vamos añadiendo capas en sección. Aquí ya hay una capa de cerramiento, lo veis también en esta imagen de aquí, es un OSB con una lana de vidrio interior y la siguiente capa que es la del acabado, las lamas de madera, de pino y la última capa, el último layer, que es la fachada de ladrillo, que también térmicamente, estructuralmente, también trabaja en el nuevo edificio, ¿no? en el nuevo uso, mejor dicho. Esta es la otra fachada, la opuesta, el mismo sistema, ¿no? En alzado, en sección, el layer de estructura, los layers de cerramiento, de aislamiento térmico, acústico y en este caso el doble espacio de balcones donde habían los tendederos. La misma manera de pensar, de trabajar, lo veis ahora en los planos de ejecutivo de un módulo de vivienda. En el primero estamos describiendo la estructura de madera, el prefabricado de hormigón en el corredor, también desmontable, el layer de las instalaciones, que va superpuesto, el layer de los acabados y las normativas. Tenemos el ancho mínimo, que son 3 metros, es justo el ancho de esta sala. Lo mismo en los dormitorios, el ancho mínimo de 2 metros es este de aquí. O sea, como os decía, es un proyecto de mínimos. Y ya el layer del equipamiento, ¿no? Esa imagen convertida en la obra en construcción, aquí veis el módulo de estructura de madera, abatidos los alzados, ¿no? Esos frames de madera de pino con el USB y en el plano de la izquierda el layer siguiente, que es cómo alimentamos por el corredor la instalación eléctrica, que llega a la vivienda y veis qué despliegue de cableados y esta columna vertical comunitaria en 2 viviendas, donde todo el tema de ventilación, extracción de humos, respiración de la vivienda sucede por aquí. Ese layer de la estructura, que lo hemos visto aquí en un módulo, cómo se extiende en toda la nave, ¿no? Y aquí lo veis en esta axonométrica. Y nuevamente todo esto nos da, hacemos ahora el zoom de escala 1:1, el detalle, y aquí nos divierte mucho explicar en el despacho cómo el ecotono, este color naranja, es el ecotono, ese espacio de intersección entre las cosas, entre los 2 ecosistemas, también en el detalle 1:1 existe. Es este caucho que es esencial para construir este proyecto, ¿no? Esta idea de construcción en seco se basa en tener un elemento elástico. Su éxito para que funcione es tener estas juntas elásticas. Esto nos garantiza que todas las piezas se pueden mover libremente, ¿no? Con su margen de movimiento, pero a la vez solidariamente. Y garantiza que cumplimos los 50 decibelios entre viviendas, acústicos, también se cumplen los 60 de los RF. O sea, esta sección es la clave de estructura y construcción de las viviendas, ¿no? Todo lo nuevo.
y con dimensiones mínimas. Es una pared de 17,7 centímetros, es la mínima, brutalmente eficiente para que cumpla todo. Acústico, como os decía, 50 decibelios, térmico, RFs, cada elemento, las placas de cartón yeso, cada elemento da al máximo de su funcionalidad. Como os decía, constantemente saber los números ha sido no el final, ha sido el principio del proyecto. En rehabilitación es esto, y cuando más exigente es, como es la vivienda social, que ha de ser brutalmente eficiente, esto es clave, conocer los números y conceptualizarlos inmediatamente para hacer el proyecto. Estas ecotonos, estas juntas elásticas también están en todo el tema entre la estructura original. Yo uso estructuralmente estas cerchas, pero se mueven independientemente. Aquí lo vemos, no me pararé, doblamos la estructura. Son sistemas que hemos ideado para este proyecto muy baratos, ¿no? Unos polisos, se puede mover verticalmente por un lado la cercha y por un lado la pared. Pero aprovecho, no horizontalmente, pero aprovecho todas las prestaciones de la nave original. Pero las respeto, no las puedo desmontar y se puede mover todo libre como toca a la estructura, ¿no? Para que no haya problemas constructivos. Bueno, en esta imagen es cómo las instalaciones son también estructura y construcción, ¿no? Porque hemos montado estas columnas nuevas para que respire el edificio como ventilación forzada y entren los conductos de aerotermia, que es como funciona el complemento de clima, y aquí veis las columnas de lo eléctrico por la zona comunitaria, por los pasillos, ¿vale? Bueno, en construcción, este es el nivel, aquí veis el nivel de la planta baja, cómo se subdivide con el corredor, aquí lo veis, aquí estamos en fase estructura, aquí ya en fase de ir colocando cerramientos, y lo mismo en el nivel de arriba de la nave, por donde corrían los hilos, nivel estructura, nivel cerramientos. Esta pieza, todos los elementos, realmente todo el diseño a nivel formal es muy de mínimos, porque seguimos el espíritu industrial, ¿no? Y repitiendo elementos que hemos hecho, analizando el conjunto de las naves, vimos que habían estas piezas de vidrio y lo hemos replicado para que este forjado intermedio se perciba igualmente la luz como un doble espacio, aunque no lo sea, ¿no? Pero ya que las alturas son las mínimas, pensar que debajo del conducto de instalaciones, aquí abajo tengo 2,10 metros. Como os decía, siempre estamos al mínimo, ¿eh? O sea, la nave la hemos llevado, no paro de decirlo, la hemos llevado al límite de sus capacidades portantes y también dimensionales. Bueno, lo que os decía, este sistema de Texere con ensamblaje ligero lo hace la construcción reversible. A la vez, este sistema estandarizado se enlaza perfectamente con el espíritu de lo que pasaba dentro de las naves, que es esa producción industrial estandarizada de la producción de hilos. Ese espíritu es el que ha seguido el espíritu de la construcción de todas estas viviendas. Bueno, el último ítem, ¿no? Que aquí lo exageramos, ¿no? O sea, hemos reducido realmente el consumo de climatizar estas viviendas, de consumir 100, consumimos solo el 25%, es decir, solamente hay que aportar frío o calor en esa medida, muy pequeño. En los 12 meses del año realmente solo hay un mes y poco más crítico. ¿Por qué conseguimos eso? Porque nuevamente usamos la nave original como una gran, no solo su piel es un umbráculo en verano, sino que el aire
que hay de cámara, ¿no? Como sucede en las cámaras catalanas en los edificios tradicionales, nos amortigua la temperatura de una media de 5 grados en el exterior. Y claro, esto quiere decir que en verano y en invierno, si se te amortigua con esta cámara 5 grados, en el Mediterráneo, en nuestra latitud, prácticamente no hay que climatizar la vivienda, porque ese cojín es lo que nos permite esto, ¿no? O sea, es como si dijéramos, hago la comparación, lo que decía Gaudí, esto es como el sombrero en una persona que le amortigua la temperatura, y esto sería, en el caso del invierno, es como el abrigo, o que el abrigo, y esto es el vestido, ¿no? Que hace un layer aquí. Y en verano, además, hace de parasol, ¿no? Bueno, esta imagen un poco lo que recoge es cómo es este trabajo de capas y de escalas. Se produce, lo trabajamos no solo en planos, en axonométricas, siempre lo verificamos todo en 3D, esa es sino que hay un trabajo en maquetas, ¿no? O sea, hay, como veías, a la escala del complejo, la maqueta donde analizamos los temas de la nave en conjunto, los 100 metros, los espacios comunes, la maqueta donde analizamos esas capas de fachada, ¿no? la fachada nueva y la existente, y las viviendas, el módulo de vivienda como maqueta. Bueno, ahora veremos rápidamente qué ha sucedido en la fachada. Esta fachada en estado original, la fachada nueva donde hemos abierto, como era una nave de almacenaje, pues no hacía falta casi ventanas, ahora las hemos abierto y reciclamos también el muro. El sistema de abertura es un sistema por control remoto, que ya lo veis, esto quiere decir, hemos tenido que hacer en un mismo precio, rehabilitar y construir nuevo. No nos han dado más euros para este proyecto. Bueno, esta es la imagen rehabilitada de la fachada interior, donde veis, como es la noche, veis encendido el espacio comunitario, la doble diagonal y la puerta. Y la conclusión de lo que significa recuperar edificios, ¿no? La operación de rehabilitar, de recuperar. Nuevamente la cuantificamos. Por 100 metros cuadrados nuevos de vivienda, nosotros hemos reciclado 54, solo hemos construido 46 metros. O sea, claro, imaginar lo que significa esta cifra, ¿no? Por eso quiere decir que ha sido viable con el estándar económico de 1.100 euros metro cuadrado del Instituto Municipal de la Vivienda. Hemos podido hacer dos operaciones en una, que es rehabilitar y hacer obra nueva. Hemos recuperado un patrimonio y a la vez hemos dotado de un equipamiento el más necesario, que es la vivienda social. Bueno, ahora, muy breve, a lo largo de esta vivienda hay un anexo de la nave no catalogado donde hemos albergado un equipamiento para la Colla Castellera Jove de Barcelona, que nos lo encargó también el Instituto Municipal. Bueno, aquí el conjunto de... Este programa está claro, muy diferente al de la vivienda. Es un proyecto donde el principio estructural de lo que es la pirámide humana, ¿no? la torre humana, nos ha inspirado, ha sido el leitmotiv que hemos seguido en la narrativa para hacer un proyecto complementario a esta estructura, ¿no? Que es de ingravidez, ya lo veréis, de flotar sobre la construcción de la pirámide. Bueno, la pirámide no solamente, ya lo evidencia, este es un dibujo de Gaudí, yo diría, de lo que hace él para sus torres de la Sagrada Familia, ¿no? Que miraba cómo trabajaba esta torre humana. Nosotros
hemos mirado la información y hablando con la Colla Jove, claro, nos decían, es que esto se llama contrafuerte, esta pieza se llama viento, el final se llama aguja, y nosotros aguantamos en este nivel, la persona aguanta esto. Realmente daría para una clase hacer el análisis de cómo ellos montan y desmontan, y todo este proceso, esto realmente es como un boceto arquitectónico estructural, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como resumen, trabaja como una pirámide a compresión, ¿no? Las cargas de la torre humana. Esta que es una imagen en construcción de esta sala de entrenamiento para ellos. Aquí veis el espacio polivalente que es esta sala de aquí arriba, es como es una gran percha espacial, es esta imagen de aquí, y la imagen es que está flotando en el espacio, o sea, este elemento trabaja atracción, lo contrario del otro, compresión, y las cargas luego bajan por las paredes. Aquí ya veis estructuralmente la sala, como hay otro elemento que son sus talleres, que es un trampolín que trabaja nuevamente en suspensión, dando una imagen de ingravidez, ¿no? Es este elemento. El trampolín son la serie de talleres que van acompañando hasta llegar a la sala de arriba. Bueno, aquí ya veis una imagen de acabado, ¿no? Donde la sala polivalente, que es la de arriba, que es donde ellos, es su espacio social, donde comen las butifarras después de entrenar, bueno, donde, vaya, usan de todo, y ese es el espacio para entrenar. Está intercomunicado, ¿no? Para que el cap de colla o la gente pueda seguir el entrenamiento y la construcción de la torre. Bueno, aquí lo veis, la torre pasaría por aquí. Realmente, si el Aixeneta llega a esta altura, habrá superado todos los récords de torres, o sea que esto a la vez es una provocación. Y aquí veis ese elemento que decimos como un trampolín flotando, donde hay los talleres y siempre hay esa continuidad visual del lugar de entrenamiento y las otras actividades interrelacionadas. Luego aquí habrán unas mallas blancas también, como esto, que son las redes de seguridad. Esta es la sala de arriba, donde veis, es todo una gran percha, el suelo y el techo, estamos dentro de un elemento estructural. Bueno, con esto hemos acabado. Solamente os pongo esta imagen para que nos encantaría que os conectéis a Instagram y podáis seguir con más detalle el desarrollo de esto y de nuevos proyectos. Llamo un segundo para conectarme por si hay preguntas. No, yo creo que ha sido una clase magnífica, o sea, y de una gran utilidad para los estudiantes. Es decir, creo que no podía haber, digamos, mejor cierre a esta serie de charlas que ha habido por muchas cosas, ¿no? Yo creo que, en fin, ahora damos un turno de preguntas o de comentarios de los estudiantes, pero hay temas, o sea, es que ha tocado para mí todos los registros, ¿no? Desde el profesional, cómo abordar un poco la profesión, hasta el tema del concurso, la comunicación, los mecanismos de arquitectura, evidentemente la cuestión técnica. Es decir, si has hablado de ecotonos, yo creo que hay una secuenciación de entretejido de espacios intermedios en todas las escalas, ¿no? Y en ese sentido, además, por la pertinencia del tema que has desarrollado más, que es este de Fabra y Coats, pues creo que va... Justo antes estábamos hablando de cuestiones un poco más abstractas en la asignatura de teoría y creo que has tocado muchos. Por ejemplo, de los espacios que, digamos, borran los límites, ¿no? entre las cosas, sería un tema de muchísimo interés, ¿no? Yo creo incluso que, por ejemplo, entiendo que la intervención en el patrimonio, y no sé si sería una pregunta, puede incluso llegar a generar mecanismos de proyecto que de otra manera no hubieran surgido, ¿no? O sea, por ejemplo, esta idea de la doble cáscara, probablemente el próximo proyecto que hagas, el aprendizaje que uno hace analizando una realidad hace que te aporte un mecanismo de proyecto, ¿no? Y eso me parece interesantísimo.
Desde luego, la rehabilitación, yo siempre digo, la obra nueva es un parto, ¿no? O sea, es una cosa que sucede solo como con tu cuerpo y aparece un día un nuevo ser. La rehabilitación en absoluto es así. Lo que tú dices, atender mucho al edificio te hace hacer cosas que no harías nunca. Nunca habíamos trabajado tan conscientemente con el peso, ¿no? Como proyecto, como arquitectura. Realmente, y cada rehabilitación tiene una naturaleza diferente, ¿no? Entender la naturaleza de ese edificio y nos hace hacer otra arquitectura. Sí, sí, aprendemos realmente. Hola, Mercè, ¿nos ves? Sí, Eduard, te veo, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No tenía presente que estabas, bueno, aquí había uno de tus edificios también. Sí, Por eso me lo he perdido, porque pensaba que ibas más tarde y me he conectado fuera de tiempo, ¿no? Pensaba que empezabas a las 12, suerte que me ha avisado Alberto y me he conectado, pero ya has empezado por Barcelona Activa, ¿no? Tengo entendido. Exactamente, Proyecto muy bonito y el espacio que generáis allí siempre me ha encantado, es estupendo. Nada, oye, darte las gracias. Me ha parecido una charla excelente, ¿no? Ya sabes que soy un admirador de vuestro trabajo y sobre todo en este último proyecto también demostráis que esto de la intervención en lo existente o la rehabilitación es algo más que de capar, ¿no? Es decir, que es darle una nueva vida, es intervenir con decisión, ¿no? Y como decía Livio Bacchini, es la forma noble de la memoria, ¿no? Y nada, felicitaros, darte las gracias y creo que ha sido muy útil para todos nuestros alumnos. Gracias, Mercè. Bueno, tomo nota de una muy buena frase, forma noble de la memoria. Precioso. Bueno, ese es el final, porque la primera parte de Bacchini que dice es que cuando no se hace nada es la forma hipócrita del olvido. O sea, esta me gusta más. Forma hipócrita del olvido. Esto va, es que estamos preparando un libro, invito a cualquiera de vosotros a enviar una frase, cualquier reflexión, te pediré poder usar esto. Porque realmente, mira, es de Livio Bacchini, Sí, como tú bien dices, dejar las pátinas del tiempo es algo mucho más profundo que algo de aspecto, ¿no? Es... y para respetar un edificio lo has de hacer, que el pasado no es pasado, o sea, realmente hacer una intervención, cada edificio es un mundo, en otros siempre es de cirugía, la rehabilitación siempre es cirugía, pero hay que aportar espacialmente y constructivamente cosas para que realmente estemos avanzando. La estación de bomberos no lo has explicado, ¿no? No, bueno, solo... los estudiantes que visiten en vuestra web o en Instagram donde la tengáis, porque me parece también un proyecto magnífico y muy premiado, como bien sabes. Sí, bueno, recuerdo tu colaboración en ese sentido, gracias. Sí. Si es momento de más preguntas o comentarios. Jordi, que tienes el micro abierto. Bueno, no, es que conozco bien el trabajo de Mercè y Miguel porque han venido en los últimos cursos también en parte a presentarlo y vemos cómo evoluciona, ¿no? Yo quería comentar que acaba de salir el fallo de la rehabilitación de Amodeo. No sé si ellos concursaban o no, pero es igual. En todo caso, digamos, aquí hay una filosofía en Fabra y Coats que es que todo quede dentro de la nave, que no aparezca nada hacia el exterior, que las cajas de madera, podríamos decir, estén puestas dentro como si fueran contenedores fabricados allí, pero digamos una distribución con un sistema de madera y por lo tanto queda totalmente acotado y después
las telas de gallinero, digamos, las rejas exteriores, limitan muchísimo el carácter que tiene esa nave, que es muy parecido o el mismo prácticamente que tenía arquitectónicamente, aunque cambie totalmente el uso, ¿no? En cambio, por ejemplo, el proyecto que ha ganado en la Modelo opta por montar galerías al exterior. No es lo mismo, por supuesto, el muro de la Modelo y los agujeros que tiene, aunque los vayan a abrir más, que los grandes ventanales de una fábrica como era, o de un almacén como era Fabra y Coats, ¿no? Pero yo te quería hacer una pregunta capciosa. Digamos, ¿cuál crees que va a ser el primero, el más exitoso, la más exitosa reforma que van a introducir los vecinos en tus viviendas? Es una pregunta dolorosa porque muchas veces sabe mal. Muchas veces parte del esfuerzo que hacemos los arquitectos es para controlar eso, para controlar que no puedan hacer o que digamos que las modificaciones que hagan no desvirtúen lo que nosotros hemos querido hacer, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿qué intuyes o qué sabes o por dónde crees que está la necesidad de un vecino que vive allí? Bueno, ahora han hecho un programa de televisión en las naves y los protagonistas son los vecinos. Yo no he estado presente, o sea, en breve lo veré. Lo que sí que parte del programa pude visitarlo y hay otros que nos están pidiendo, entonces sí que entraré en la vivienda y me crucé con uno de los vecinos. La primera cosa bonita es que realmente los pasillos suceden muchas cosas. Pues la gente deja los zapatos fuera, está lleno de macetas, hay mesitas, porque como tienen una sensación de seguridad dentro y realmente extienden su programa, ¿no? El COVID ha frenado que el programa de más de 300 metros cuadrados comunes, que yo digo, cada vivienda tiene 50 metros, pero luego todas ellas tienen 300 de más, porque el espacio común lo usan todos, ¿no? O sea, todos tendrán su gimnasio y su... Bueno, contestando lo tuyo, me sorprendió esta chica que me dijo que incluso en plena era COVID, que tenían un sentimiento muy de comunidad. Una cosa que en Barcelona ya no sucede mucho, ¿no? Y eso quiere decir que la arquitectura sí que nos influye anímicamente y en las relaciones. O sea, esto es otro mensaje que no quería entrar porque es como un poco hacer de psicólogo, psiquiatra. Es que realmente... Al igual que una arquitectura, para nosotros la vivienda te ha de dar mucha serenidad, ¿no? O sea, has de poder estar muy íntimo y a la vez muy familia, ¿no? Que es lo que hace, ¿no? La cocina es muy familia, pero a la vez el dormitorio es muy íntimo. Conseguir que en los edificios se recupere ese sentimiento de comunidad, para mí eso, la verdad, que fue el único comentario, me ha gustado mucho, ¿eh? En breve me pasarán fotos y veréis cómo las ocupa cada uno, ¿eh? O sea que entonces veremos. La arquitectura, los arquitectos yo creo que somos, si pecamos algo es de rígidos. La vida ha de... Esa es otra pauta. Barcelona Activa es también muy así. Es una base, la arquitectura, para que luego la vida suceda. Que coloquen el edificio es... Como os decía, es más una estantería fuera de escala, donde luego en los voladitos la gente coloque o no cortinas, plantas, haga cosas. No sé si te contesto, Jordi, mucho. Bueno, es una intuición, quiero decir, no, más que nada porque he visto la evolución de la construcción y ahora pienso cómo va a ser dentro de unos años, qué aspecto tendrá la nave, ¿no? Bueno, los espacios comunitarios serán otra cosa, está claro, y será muy interesante verlo. Ahora de entrada ya han puesto algún sofá y tal, y ya van saliendo por allí.
Y está lleno de bicis, eso sí, poco a poco. Yo nada, yo solo quería comentar, bueno, gracias por tu presentación, que ha sido una excelente lección, lo has explicado muy bien y sobre todo yo creo que a los estudiantes les va a quedar como nuevo o como particular la cantidad de argumentos que has mezclado en la presentación y la cantidad de esquemas con los que te has apoyado para explicar estos argumentos, tanto los vinculados a la sostenibilidad como a la del patrimonio de los lugares donde intervenís. Yo creo que esto es muy bueno que se haya presentado al principio del curso porque les va a ayudar a colocarse, a sumergirse en los lugares donde están trabajando de una manera distinta, ¿no? Yo creo que esto es capital y seguramente el aspecto más polémico de vuestros edificios o las cuestiones más, digamos, que tienen que ver con los edificios anteriores, con hasta cuánto se puede intervenir o hasta cuánto no, o qué tipo de actitud respecto a la ciudad o respecto a sus espacios públicos, eso también es interesante como lo has planteado, no tanto, digamos, la solución concreta, sino como los argumentos necesarios para hacer una intervención. Yo creo que además tienen los estudiantes millones de ejemplos de dibujos preciosos en que inspirarse y felicidades, nada más, Mercè. Creo que ha sido muy buena la selección de trabajos que habéis escogido, yo creo. Pues eso. Bueno, gracias, María. Realmente nosotros esa relación urbana es la clave, trabajar y a todas las escalas, ¿no? Ahí es donde hay la narrativa en todos los proyectos, ¿eh? Y cada uno, claro, tiene su identidad. Bueno, pues si no hay más intervenciones, no queda más que volver a agradecerte la charla, que ha sido magnífica, que está grabada, que la pondremos a disposición de los estudiantes y que casi les pediría que os sumarais con la cámara para despediros. Les voy viendo las caras, fenómeno. Vale. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿eh? Es un lujo y me alegro de veros a todos vosotros.